1. El mundo es mi representación. Abre cita de Schopenhauer. El mundo es mi representación. Esa es la verdad que vale para cualquier ser viviente y pensante, aunque solo el hombre puede llevarla al estado de conciencia reflexiva abstracta. Y cuando lo hace realmente, nace en él la reflexión filosófica. Entonces, le resulta claro y cierto que no conoce sol ni tierra, algunos, sino solamente un ojo que ve el sol, una mano que palpa la tierra. Cierra la cita de Schopenhauer. Schopenhauer es conocido, sobre todo, por ser brioso retrato de la tragedia de la voluntad, hecho que desgraciadamente ha tenido como consecuencia su asimilación a la categoría de novelistas, o peor aún, a la de los psicólogos, alejándole de la de los verdaderos filósofos. Hay en él, sin embargo, aquello que no hallaremos en Thomas Mann, y menos aún en Freud, un sistema filosófico completo, con la ambición de responder al conjunto de las preguntas metafísicas, estéticas, éticas, propias de la filosofía desde sus orígenes. El mundo es mi representación. Es difícil encontrar una primera frase de un libro más sincera y honesta. Schopenhauer toma esta primera proposición como punto de partida de la reflexión filosófica. Y como puede verse, en su caso, la filosofía no tiene la muerte como origen. Más adelante, concederá que la conciencia de nuestro fallecimiento espolea la búsqueda de la verdad, o por lo menos la publicación de obras con ese objetivo. De hecho, lo espolea casi todo. Sin embargo, el origen primero de cualquier filosofía es la conciencia de una brecha, de una incertidumbre en nuestro conocimiento del mundo. La filosofía de Schopenhauer es en primer lugar un comentario acerca de las condiciones del conocimiento, una epistemología. Abre cita de Schopenhauer. Nuestro propio cuerpo ya es un objeto y desde esa perspectiva, dice Schopenhauer, una representación. Y continúa, es un objeto entre objetos y se encuentra sometido a las leyes de los objetos, aunque sea un objeto inmediato. Como cualquier otro objeto de la intuición, está sometido a las condiciones formales de todo conocimiento, esto es, el tiempo y el espacio, que engendran la pluralidad. Cierra la cita de Schopenhauer. Es reconfortante contemplar nuestro propio cuerpo como un objeto inmediato y produce cierta inquietud considerar la pluralidad, fuente inagotable de desgracias en la práctica, como consecuencia de las condiciones formales del conocimiento, sobre todo cuando sabemos, y haberlo establecido es mérito del siglo XX, que éstas no tienen la inmovilidad que les atribuía Kant. Abre cita de Schopenhauer. Por el contrario, la gravedad, pese a no admitir excepciones, entra en la esfera del conocimiento a posteriori, aunque Kant, en sus principios metafísicos de la ciencia natural, lo considere como cognoscible a priori. Cierra la cita. Hoy conocemos partículas sin masa, sobre las que no actúa la gravedad, conocemos geometrías euclidianas, etc. En resumidas cuentas, el hombre ha logrado con esfuerzo superar las condiciones a priori del conocimiento, según Kant, aquellas que, en su opinión, impedían cualquier metafísica. Existen condiciones definidas por nuestro cerebro, pero son variables. La metafísica se ha vuelto así, en cierta medida, doblemente imposible. Abre cita de Schopenhauer. El aprendizaje de la visión por los niños y los ciegos de nacimiento, una vez operados, la visión simple a pesar de lo que percibimos por duplicado con los ojos, la visión doble o el tacto doble, cuando los órganos sensoriales ven alteradas sus condiciones habituales, la percepción de los objetos derechos mientras que su imagen está invertida en el ojo, la creación de los colores, función puramente interna, la separación de las luces polarizadas, que es una actividad del ojo, y finalmente el estereoscopio, son argumentos sólidos e irrefutables que prueban que la intuición no es solo sensual, sino también intelectual,
esto es, conocimiento por el entendimiento de la causa a partir del efecto, y por consiguiente presupone la ley de causalidad de la que depende toda intuición, y por ende toda experiencia en su primera y completa posibilidad. La causalidad no depende, pues, de la experiencia, como pretende el escepticismo de Hume, que queda aquí refutado. Cierra la cita de Schopenhauer. En algún momento, en algún lugar del mundo, un observador tiene la impresión de que la aguja se mueve en la esfera de su instrumento de medida, y de ello deduce que la aguja se ha movido en la esfera de su instrumento de medida. Ante la duda, consulta a otro observador que confirma la observación. Cualquier modelización del mundo parte de esos elementos de causalidad inmediata, y al final del camino debe llegar a término. Abre cita de Schopenhauer. Por una parte, el dogmatismo realista, al considerar la representación como efecto del objeto, pretende separar la representación y el objeto, que son una sola cosa, y admite una causa de la representación enteramente distinta, un objeto en sí, independiente del sujeto, algo inconcebible, ya que todo objeto presupone siempre al sujeto, y no es más que una representación. El escepticismo, partiendo de las mismas premisas erróneas, replica que en la representación solo tenemos el efecto y nunca la causa, y por tanto solo podemos conocer el obrar de los objetos, distinto del ser de los objetos, y que, tal vez, no se asemeje a ellos. Y que, en general, sería un error admitirlo, dado que, por un lado, la ley de causalidad se deduce de la experiencia y por otro lado, la realidad de la experiencia se basa en ella. A estas dos teorías conviene explicarles, en primer lugar, que objeto y representación son lo mismo. Luego, que el ser de los objetos de la intuición es precisamente su obrar, que en eso consiste su realidad, y que buscar el objeto fuera de la representación del sujeto y el ser de las cosas fuera de su obrar en un empeño insensato y contradictorio. Por esa razón, el conocimiento del modo de obrar de un objeto lo agota como tal objeto, es decir, como representación, puesto que fuera de eso no queda nada en el objeto para el conocimiento. Así pues, el mundo percibido intuitivamente en el espacio y en el tiempo, que se nos revela bajo la límpida forma de la causalidad, es perfectamente real y perfectamente conforme a aquello para lo que se da plenamente y sin reservas, una representación según la ley de causalidad. Esa es su realidad empírica. Pero por otra parte, toda causalidad existe solo en el entendimiento, y para el entendimiento, así que el mundo real, es decir, activo, está siempre condicionado como tal por el entendimiento, y sin él no es nada. Y no solo por esa razón, sino también porque ningún objeto se puede concebir sin contradicción al margen del sujeto. Debemos negar a los dogmáticos que explican la realidad del mundo exterior por su independencia del sujeto, la posibilidad de una realidad de esa índole. El mundo de los objetos es y sigue siendo una representación, y por eso está condicionado eternamente por el sujeto. En otros términos, tiene una idealidad trascendental. Cierra la cita de Schopenhauer. En el Tractatus, el primer Wittgenstein dice lo mismo. El mundo es todo lo que acaece. Schopenhauer, en ese estadio de su obra, aún no tiene 30 años, y después de 2 libros anteriores, sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente y sobre la visión y los colores, ha llegado a una posición perfectamente clara. Ha asimilado el criticismo kantiano, del que ofrece una visión más franca y exacta, y las primeras páginas de El mundo como voluntad y representación son una mera síntesis, particularmente clara en este caso, de esos primeros trabajos. Sobriamente, Wittgenstein concluye su tratado con la proposición, abre comillas,
De lo que no se puede hablar es mejor callar, cierra comillas. Schopenhauer, por el contrario, inicia en ese punto el segundo estadio de su carrera, el que le valdrá la gloria imperecedera. Hablará de aquello de lo que no se puede hablar, del amor, de la muerte, de la piedad, de la tragedia y del dolor. Intentará extender el discurso al universo del canto, con valentía, y hasta hoy es el único filósofo que lo ha hecho. Se adentrará en el terreno de los novelistas, músicos y escultores, que le manifestarán un reconocimiento duradero y se mostrarán reconfortados al contar a su lado con un compañero tan lúcido y sereno. Lo hará tembloroso, pues el universo de las pasiones humanas es un universo repulsivo, a menudo atroz, por donde rondan las enfermedades, el suicidio y el asesinato. Pero lo hará y descubrirá nuevas tierras a la filosofía, inexploradas antes de él y muy poco exploradas después. Se convertirá en el filósofo de la voluntad, y su primera decisión en el momento de adentrarse en ese nuevo territorio será utilizar la perspectiva, muy inhabitual para un filósofo, de la contemplación estética.